Las redes de transporte eléctrico están en el núcleo del sistema y reflejan la orientación que se quiere otorgar al propio sistema. No es algo tan técnico como parece, aunque esté escondido en una maraña de datos técnicos. Por esta razón insistimos siempre que podemos, siempre que intervenimos, en la incorporación de los principios de la democratización de la energía en esta planificación. Esta planificación de redes, por ejemplo, contempla el papel activo de los pequeños productores de energía renovable, facilita el modelo de generación distribuida con la participación de estos pequeños productores o comunidades ciudadanas de energía, o, por el contrario, está configurada de manera exclusiva para el desarrollo de un modelo de energía centralizada en grandes centrales productoras y muy pocas empresas comercializadoras. ¿Se va a optar de manera decidida por una democratización de la energía? En este sentido, destacamos que la Directiva 2019-944 del mercado interior de electricidad señala que el cliente activo y la comunidad ciudadana de energía son parte del sistema eléctrico, no solo para la generación, sino también para la distribución, el consumo, la agregación, el almacenamiento y servicios energéticos. Se garantiza el derecho de los clientes, entes locales y pymes a comprar y vender servicios de electricidad, incluida la agregación independiente del suministrador, y participar en los mercados de electricidad. Incluso la directiva indica que las comunidades ciudadanas de energía podrán también gestionar sus propias redes de distribución. Por ello le preguntamos, ¿en qué medida la nueva planificación va a permitir aplicar de manera plena estos principios? De acuerdo con la normativa europea, la planificación de redes debe aplicar, en primer lugar, el principio de la economía circular y el principio de eficiencia energética. Es decir, la recomendación de la Comisión del 28 de septiembre de 2021 dice que la aplicación del principio de, primero, la eficiencia energética antes de la evaluación y la programación de la planificación. Las redes de transporte y distribución conlleva una verificación de si la construcción de parte de estas infraestructuras podría sustituirse o al menos retrasarse por medidas de eficiencia energética más rentables y programas de respuesta a la demanda que reduzcan las cargas pico y el uso de electricidad en general, y de este modo ofrecer servicios de red de la forma más rentable, toda vez que se garantice el mismo nivel de seguridad de suministro, también a la vista de una mayor proporción de fuentes de energía renovables en el sistema energético. Seguramente sabe que se ha señalado reiteradamente el sobredimensionamiento actual de la red de transporte eléctrico. Hay muchos estudiosos que dicen que cabe recordar que ya en la década pasada nuestra red de 400 kilovoltios estaba sobredimensionada hasta el punto de casi doblar la existente en otros países europeos de similares características al nuestro. Nosotros tenemos en torno a 189 kilómetros de líneas de 400 por gigavatio de capacidad instalada en España, frente a los aproximadamente solo 100 kilómetros por gigavatio de la mayor parte de Europa. Teniendo en cuenta estos precedentes, se hace preciso, incluso por razones de competitividad, cuestionar un aumento continuo de esta red ya previamente sobredimensionada. Nosotros querríamos presentar algunas observaciones de carácter general a esta cuestión. Por ejemplo, ¿no entiende que sería imprescindible, dados los cambios profundos y el salto cualitativo de las transformaciones tecnológicas y de agentes implicados introducidos precisamente por la transición energética, la redacción de una nueva ley del sector eléctrico? Como algún grupo, el Grupo Republicano, ya ha solicitado en la Cámara, y dado que la disposición final 11ª de la Ley de Cambio Climático exige su reforma en el plazo de un año. Otra cuestión relacionada con el transporte eléctrico que debe ser tratada de manera específica. En nuestra opinión, el despliegue de energías renovables, en especial la construcción de centrales eólicas y fotovoltaicas, es una acción política conjunta y específica, y que debe someterse a una evaluación ambiental estratégica, no solo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, porque este no exime de aplicar ese procedimiento de evaluación a la política de implantación de grandes centrales renovables, aunque no se haya querido elaborar este plan. Exigen una aplicación del procedimiento de evaluación al despliegue también de renovables, conjuntamente con el de las líneas eléctricas de evacuación. Este aspecto exige una responsabilidad al Ministerio vigilando, y exige una posición más activa, precisamente para controlar aquellos aspectos en los que se han fragmentado centrales en unidades de menores a 50 megavatios para ser sometidas solamente a la evaluación ambiental de las comunidades autónomas. Porque es evidente que estamos ante una transformación territorial de enormes dimensiones, combinando las centrales de producción y las líneas de evacuación, porque no se respeta la filosofía y objetivos de las normas europeas en estas cuestiones, porque en el fondo no se democratiza la energía y se avanza en la dirección contraria al paquete de invierno de la Unión Europea. En nuestro caso, en Aragón y en Teruel, es evidente que el Ministerio ha tenido que intervenir a posteriori, cuando el control ya ha sido muy deficiente.
Y la tercera observación es una pregunta, que queríamos saber por qué razones el Ministerio de Transición Ecológica no ha realizado ya la transposición de la normativa española del denominado paquete de invierno. ¿Cuándo se piensa aplicar y cómo se va a hacer y a qué ritmo? Y, finalmente, me gustaría hacer algunas referencias que ha hecho el proceso de participación ciudadana que se implementó para tramitar esta ley. Ese proceso solo se pudo hacer de forma telemática y eso, obviamente, aunque ha habido una concurrencia, como ha mencionado, muy alta, no deja de ser una dificultad adicional por la que mucha gente, y especialmente muchos territorios, no pudieron alegar. En resumidas cuentas, pedimos que se haga una evaluación de la red aplicando el principio europeo que está intentando implantar la Unión Europea de rural proofing, es decir, que se evalúe los impactos de esta ampliación de red sobre los territorios por los que atraviesa. Es imprescindible que no afecte de manera muy lesiva a actividades ya existentes. Ha de evaluarse qué aporta y qué beneficios aporta y qué perjuicios causa, porque si no estaremos probablemente cercenando buena parte de las posibilidades de desarrollo de nuestros territorios. En definitiva, por resumir, creemos que hay una red de partida que se ha evaluado también de forma incorrecta. Se han considerado como proyectos finalizados proyectos que todavía no están ejecutados dentro del periodo que finaliza ahora. Hay una estimación desactualizada de la evolución de la demanda eléctrica que no ha tenido en cuenta la crisis socioeconómica actual fruto del COVID. No hay una consideración del autoconsumo como elemento reductor de la demanda y, en contra, se ha introducido el autoconsumo. Tiene que acabar, señor Guitarte. Como incremento de la capacidad de producción. Me gustaría también comentar principios tan esenciales como los que se han suscitado, como esa economía circular, sobre la necesidad o no de reformar o reformular la ley del sector eléctrico, o sobre qué ocurre con el paquete de invierno. Bueno, pues me gustaría responder que parte de ese paquete de invierno ya ha sido transpuesto, las figuras del paquete de invierno han sido transpuestas. Hemos puesto recientemente a consulta y audiencia el Real Decreto que transpone la parte que tiene que ver con energías renovables y seguimos trabajando para que al completo ese paquete de invierno y en línea con lo que nos comprometimos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, este año podamos ver la transposición completa de ese paquete de invierno. Quería hacer especial hincapié en las referencias que se hacen al autoconsumo, porque me da la impresión que como tantas cosas se asumen de manera discursiva, pero luego se trasladan muy poco a la realidad. El autoconsumo nominalmente tiene un papel protagonista o debe tener un papel protagonista en esta transición ecológica, energética, pero no vemos que realmente sea así, que se apuesta. Tal es el caso que no llega en el PNIEC, no llegó ni a ser evaluado cuál era la cuantía o el objetivo que se fijaba al autoconsumo, con lo cual ahora, al evaluar la capacidad de las redes, no se ha tenido en cuenta ninguna disminución de esa capacidad porque fuese a haber autoconsumo, con lo cual es una paradoja que creo que les trasladó ya Aliente en una de las alegaciones presentadas al plan, y que donde específicamente se dice eso, ¿no? Y que el PNIEC reconoce que el despliegue de autoconsumo ha de ser importantísimo, pero luego la demanda eléctrica prevista no se corresponde con el valor de consumo. Y además lo argumenta que no lo tiene en cuenta precisamente porque no ha sido considerado en el PNIEC. No ha sido evaluado cuál es el objetivo a obtener por autoconsumo. Y, paradójicamente, por vía inversa, se hace una valoración del autoconsumo ya instalado para justificar el aumento de la red de transporte. Se considera como digamos, producción a gran escala y se cuantifica en la evaluación del transporte. Con lo cual, la paradoja es que no se considera para descontar y se considera lo que hay para incrementar, lo cual todo lo más alejado del razonamiento obvio del autoconsumo. Me gustaría que sí que fijásemos unos objetivos de autoconsumo y fuésemos a por ellos, ¿no? Efectivamente a cumplir lo que discursivamente se ha dicho y que tenga un gran papel protagonista en esta nueva transición energética.
Y luego quería hacer una pequeña reflexión también cuando hemos hablado, también en otro papel asumido de manera teórica, que es la importancia de evaluar que todas estas infraestructuras puedan contribuir al desarrollo territorial. Pues me gustaría saber si, por ejemplo, toda esta red prevista, imagino que también estará contemplado que vaya acompañada de fibra oscura en todo su trayecto, ¿no?, de todas las nuevas redes y ponerla en las que no existen, de forma que pueda ser útil para el despliegue de la banda ancha en Internet y en las telecomunicaciones de las áreas rurales que tienen más dificultades de desarrollo. También creo que sería factible evaluar que su implantación para evitar impactos ambientales pueda ser simultánea a la de otras infraestructuras que abren ya corredores, que abren ya caminos, digamos, que van a estar afectados por ese desarrollo de infraestructuras, como pueden ser autovías, vías de comunicación, túneles, y prever todo eso ya en su materialización y evitar impactos importantes en los paisajes más valiosos. Hemos recientemente, a finales del año pasado, aprobado la hoja de ruta al autoconsumo con objetivos claramente definidos. Estamos hablando de 9 gigas o 14 gigas en un escenario más ambicioso en nuestro país para el año 2030. Con lo cual, ahora sí contamos con esos objetivos y estoy convencida, como ustedes saben, que el proceso de planificación tiene sus tiempos y hay un momento en el cual hay que cerrar. Pero, como decía, que es un documento vivo, todas estas actualizaciones que ahora mismo tenemos encima de la mesa, recientes y las que seguirán, porque, como también sabrán, es un proceso normativo extremadamente ágil y de planificación el que estamos llevando a cabo. Todo esto se tendrá que tener en cuenta en las revisiones y la nueva planificación. Sobre la fibra oscura, yo creo que es una práctica habitual el aprovechamiento máximo de esa infraestructura preexistente para poder desplegar esa fibra que es tan importante, ¿no?, para hacer llegar la información, el dato y demás. Es una de las políticas claras cuando hablamos de digitalización, pero también cuando hablamos de reto demográfico, con lo cual estoy convencida que sí se aprovechará toda esa infraestructura para poder dar cabida y que sea aprovechada como una oportunidad. No puedo estar más que de acuerdo y así está planificado esta propuesta que hoy he venido a explicar, de máximo aprovechamiento de corredores existentes, de infraestructuras existentes, de mínimo impacto.